Perdonen el parón, pero ha habido un problema que no podía ver las diapositivas que estaba contando. Ahora sí que parece que las puedo ver y que también vosotros las podéis. Voy a confirmarlo. Sí, vale. Entonces, como comentaba, a ver ahora. Vale. La leucemia mieloide aguda supone el 20% de las leucemias agudas en niños y adolescentes. No hay diferencias entre sexos y entre las diferentes etapas de la vida pediátrica de nuestros pacientes, más frecuente en menos de 2 años y luego en adolescentes y adultos jóvenes vuelve otra vez a aumentar su incidencia, como ven en el gráfico de la diapositiva. Está asociada a síndromes constitucionales que luego he dejado en la diapositiva. También es el cáncer secundario más frecuente en pacientes pediátricos que han recibido tratamiento oncológico previo y en las nuevas clasificaciones la leucemia secundaria es una nueva entidad aparte. Tiene un pronóstico peor que la linfoblástica, pero con los últimos tratamientos la supervivencia global y libre de evento se sitúa en torno al 70-65% y la mayoría de los casos de leucemia mieloide aguda pues, son de causa no conocida. Y como comentamos, es una enfermedad genética en la que vemos pues, cómo hay diferentes factores que pueden influir en el desarrollo de la leucemia mieloide aguda, aunque la causa exacta no se sabe, es más frecuente en gemelos, mayor incidencia en familias, o sea, tiene mayor incidencia en gemelos, mayor incidencia en familiares, determinadas anomalias cromosómicas muy conocidas, como por ejemplo el síndrome de Down, que luego hablaremos un poco con más detalle, y factores ambientales, ya sean radiaciones, virus o tóxicos durante el embarazo. Es una enfermedad muy heterogénea, incluye numerosos grupos genéticos diferentes y también es infrecuente. Constituye solamente menos del 20% de las leucemias en pediatría, con picos, como hemos comentado, en menos de un año y adolescentes adultos jóvenes y a lo largo de toda la etapa adulta. Hay poco avance en los tratamientos, se utilizan citotóxicos de la década de los 80-90 y el trasplante de progenitores hematopoyéticos es fundamental para determinados casos de alto riesgo, aquellos que no responden a la quimioterapia convencional. El pronóstico se ha mejorado en las últimas 3 décadas con esquemas de poliquimioterapia más adaptados y también con las mejores técnicas de soporte, alcanzando supervivencias globales del 70%. También muy importante la clasificación en grupos de riesgo y la cooperación con grupos internacionales. La clasificación de la amiloide aguda, pues tenemos diferentes formas de hacerlo. La clásica a través de la morfología inmunohistoquímica, que tiene un valor pronóstico y terapéutico actualmente limitado. Y han salido nuevas clasificaciones, la de 2022 de la OMS y también del ICC, que luego comentaré unas pequeñas diferencias entre ellas. Destacar también en pediatría el aumento de las alteraciones cromosómicas, hay pocas mutaciones somáticas y hay dos tipos de mutaciones, las clase 1 y clase 2. Clase 1 confieren ventaja proliferativa o de supervivencia y las de clase 2 que bloquean la diferenciación y promueven la perpetuación. El pronóstico, como he comentado, ha mejorado en las últimas décadas. El 80-90% de los pacientes jóvenes alcanzan una remisión completa, menos en niños y en adultos jóvenes, a través de los diferentes esquemas colaborativos a lo largo de los últimos 20-30 años. Hemos conseguido aumentar esas supervivencias globales y libre de eventos. Sin embargo, se observa un decremento en la supervivencia libre de evento desde la edad de menos de 15 años hasta la edad de adultos jóvenes. Y como ven en la diapositiva, hay un gap importante entre el paciente de menor edad y aquí el paciente pequeño y más de 15 años. La clasificación pues, morfológica, inmunológica y citogenética y molecular, con especial importancia esto último en la nueva forma de entender la oncología. Aquí tenemos una leucemia mieloide aguda M2 con la translocación 821 con su morfología típica y luego las alteraciones genéticas correspondientes. Lo mismo ocurre con la promielocítica o con la leucemia M4 mielomonocítica con inversión del 16 y la mutación típica a nivel genético. Este es un esquema también que refleja las diferentes, desde la M1 a la M6, también hay una M0 muy diferenciada que no aparece en la diapositiva y que se utiliza clásicamente, pero actualmente tiene un impacto en el tratamiento menor. Y vemos otra de la clasificación, lo más frecuente van a ser la M2, la M4 y la M5, y luego entidades mucho menos frecuentes como van a ser la M0 o la M6, y luego una entidad que me sí que quería destacar, que es la M7, que va a ser muy característica del paciente con síndrome de Down.
A lo largo de los años 70 hasta la fecha actual ha habido diferentes clasificaciones que han ayudado a establecer mejor pues, determinados subgrupos, etcétera, para luego aplicarlo a los protocolos de tratamiento y destacar en el 2022 que ha habido pues dos nuevas clasificaciones de la leucemia amiloide aguda a través de la OMS y de la ICC. Esta es la de la OMS y esta es el artículo del ICC que pueden leer con detalle en sus casas. No voy a, he puesto dos diapositivas de las diferencias de uno y otro, no voy a tampoco a insistir sobre ellas, así que actualmente ya la leucemia amiloide aguda se puede definir con un número de blastos menor del 20%, siempre y cuando tengan una serie de alteraciones genéticas características. Y esto es lo que, sobre una de las grandes novedades de estas nuevas clasificaciones, entre la OMS y la ICC están las diferencias que pueden ver en la diapositiva en azul, pero que tampoco voy a entrar en detalle. Eh, y aquí se completan también esas diferencias. Esta es una diapositiva que refleja, digamos, cómo se diagnostica y cómo establecemos esa denominación de los diferentes subgrupos dentro de lo que es la leucemia amiloide aguda, con las recomendaciones de la WHO, de la OMS y del ICC. Luego, muy importante en la oncología actual va a ser las alteraciones genéticas en la oncología de la leucemia amiloide aguda. Los niños tienen hallazgos citogenéticos y moleculares favorables con mayor frecuencia que el paciente adulto. Los lactantes, que es digamos, una edad particular, tienen mayor incidencia de leucemia amiloide aguda que el resto de la población pediátrica. Tienen una genética generalmente desfavorable. En casi la mitad de todos ellos van a presentar alteraciones del KMT2A, con un pronóstico en la mayoría de los casos desfavorable. Pero tipo normal, y su incidencia aumenta con la edad, que luego deja una diapositiva gráfica en la que se puede observar, y translocaciones muy características como la 821 y la inversión del 16, que tienen buen pronóstico. La 821 es muy rara en lactantes, pico en la infancia y luego baja otra vez con la edad, y la inversión del 16 es similar a la 821, pero tiene una mayor incidencia en lactantes. Luego hay otras alteraciones, NP1, FLT3 septa. Recordar FLT3 es menos frecuente, pero tiene un mal pronóstico, sobre todo cuando no asocia mutación en MP1. Y luego alteraciones del gen KMT2A-MLL, que son típicos de lactantes y que van a incluir pronósticos desfavorables. El cariotipo complejo, pues más frecuente en lactantes y en el adulto mayor, más de 60 años. Es una diapositiva en la que vemos en forma gráfica las diferentes alteraciones genéticas dentro de lo que es la leucemia amiloide aguda por edades, menos de 2 años. Es característico las alteraciones en el KMT2A, como ya hemos comentado previamente. Luego de 15 años de adulto joven, tiene un papel ya más importante las alteraciones en el RUNX1 y y en la inversión del 16, que ambas dos se denominan core binding factor, y hablaremos en la clase siguiente más con detalle de todas estas alteraciones genéticas. Y también lo que hemos comentado, que el creotipo normal va a aumentar con la edad. Esta es también una diapositiva en la que vemos con más detalle las alteraciones genéticas que ocurren dentro de la leucemia amiloide aguda, a destacar también con especial importancia dentro de las alteraciones genéticas que relacionan al KMT2A, MLL, como tiene múltiples partners. El más frecuente es el que ven aquí abajo en el gráfico azul, el MLT3, que representa casi la mitad de los casos, pero bueno, hay un espectro mucho más variado. eh, y de todos ellos se hizo un estudio en el 2009 para intentar establecer los factores pronósticos de esos partners dentro de estas alteraciones del cromosoma 11, y se vio que tenían pronóstico desfavorable todos excepto el 1-11. O sea, podríamos decir que el KMT2A con alteración en 1-11 pues no tiene un pronóstico desfavorable, o al menos tan desfavorable como el resto de partners. Este es un artículo muy interesante que invito a su lectura, en el que habla de la leucemia amiloide desde todos los puntos de vista, desde a nivel genético, a nivel también del tratamiento. A nivel genético, alteraciones que está asociado en pediatría con un buen pronóstico, pues alteraciones, como he comentado, del core binding factor 821 con el RUNX1 alterado, o la inversión del 16 con la mutación que viene en la diapositiva. La frecuencia en pediatría es en torno a un 10-12% de ambos casos, con sus provincias globales muy buenas, en torno al 80-90%. Recordar que en el protocolo que había vigente, bueno, que en algún centro sigue vigente en España, la inversión del 16, pues es una de las, si a lo largo de la inducción, lógicamente, va en respuesta completa, pues es en la consolidación se suprime, ¿no?, un ciclo de consolidación, recibiría 2 en lugar de 3. Con el 821 eso no aplica, pero sí que se sabe que también ambas dos son de buen pronóstico. Alteraciones en MP1 en torno al
8-10%, son muy poco frecuentes en el paciente joven, con supervivencias globales y libres de evento también muy buenas, en torno al 80-85%, y el, estas alteraciones de NP1, cuando están mutados, van a otorgar al FLT3 y TD un buen pronóstico, o un pronóstico menos desfavorable. Y luego alteraciones también en CEPA con una frecuencia del 5 al 10%, con supervivencias globales a 5 años en torno al 80% para cuando tienen las mutaciones dobles. Asociados a peor pronóstico, nos vamos a encontrar monosomía 7, monosomía 5, que tiene una incidencia muy poco en pediatría, se designan generalmente como síndromes mielodisplásicos, con supervivencias en torno al 30-40% a los 5 o 10 años. Luego, alteraciones en FLT3 y TD, es importante lo del ITD, porque luego veremos que hay otras TKD que sí que tienen un pronóstico todavía incierto, ¿no? El FLT3 y TD, que ocurre en un 10-20% de los casos, su frecuencia aumenta con la edad y las supervivencias globales a 5 años rondan entre el 30-40%, que son bastante desfavorables en comparación con otras alteraciones genéticas. KMT2A, como hemos comentado, que ocurre generalmente en pacientes en lactantes y en niños pequeños, asociado también con leucemias secundarias y tiene un pronóstico muy desfavorable. Luego otras menos frecuentes que aparecen en la diapositiva y que ya hablaremos con más detalle en la próxima sesión. A destacar también la última que veis, el del GLIS2, que se asocia con poca frecuencia, 2% de los casos, y que ocurre, ¿no?, en pacientes pequeños, generalmente menos de 3 años, y que tiene un pronóstico bastante desfavorable. Y luego hay unas alteraciones de significado incierto que poco a poco seguro que vamos conociendo un poco más, como la 1,22, la 8,16, alteraciones en FLT3-TKD, con una frecuencia muy pequeña y que, bueno, pues parece que todavía están pendientes de ver qué factor pronóstico puede tener estas alteraciones en la evolución de la leucemia mieloide aguda. Aquí he reflejado una diapositiva en la que vemos las alteraciones favorables, intermedias y adversas de mal pronóstico en población pediátrica y también en población adulta. Bueno, vemos que muchas de ellas se comparten, pero bueno, aunque veamos que genéticamente pueden tener algo de, ¿no?, que podamos en esta diapositiva ver que se comportan de una manera parecida, tenemos que también que entender que son dos enfermedades diferentes las que ocurren en los niños y las que ocurren en el adulto. Factores pronósticos ya dependientes del propio paciente, vamos a encontrar la edad. Generalmente los adolescentes y adultos jóvenes tienen más tasas y los niños muy pequeños, los lactantes, tienen unas tasas de supervivencia menores, también relacionadas con la mayor toxicidad de los tratamientos y también un mayor riesgo de recaída. También van a depender factores pronósticos dependientes de la etnia, el sobrepeso o el bajo peso, la desnutrición, también muy importante como factor pronóstico, tanto en leucemia mieloide como en casi todos la oncología. Si viene también el paciente de un síndrome de predisposición, fallo medular, etcétera, va a tener un pronóstico peor, fundamentalmente debido a esas alteraciones genéticas, mayor daño celular y, por tanto, un exceso de toxicidad. Y también el síndrome de Down, que tiene un pronóstico por sí solo la leucemia mejor que en el paciente sin síndrome de Down, pero que tenemos que hacer protocolos específicos con menos toxicidad, y sí que estos pacientes van a tener un aumento de la mortalidad tóxica mayor que aquellos pacientes sin síndrome de Down. Como características clínicas, el recuento leucocitario, más de 100.000 leucocitos, es un pronóstico desfavorable. Recuerden que la leucemia mieloide aguda tiene unos blastos más grandes que la leucemia linfoblástica, y que 100.000 leucocitos puede que un paciente con linfoblástica no tenga clínica, pero para una leucemia mieloide aguda es una hiperleucocitosis importante. También alteraciones del sistema nervioso central, puede tener infiltración como cualquier leucemia, cloromas o incluso enfermedad cutánea. Como he comentado y comentaremos en una sesión posterior, las alteraciones citogenéticas y anomalías moleculares van a tener un impacto importante en la supervivencia global, libre de evento, de nuestros pacientes, y el factor más importante que ocurre en la leucemia en general es la respuesta al tratamiento. Aquí lo reflejamos, al final el factor pronóstico más importante, aparte de las alteraciones citogenéticas, es la respuesta al tratamiento, y un punto clave para identificar esta respuesta va a ser después de haber realizado esos 2 ciclos de inducción en los protocolos que tenemos vigentes actualmente. Clínica de la leucemia mieloide aguda, pues la derivada del fracaso de la hematopoiesis, febrícula, decaimiento, anorexia, palidez, hemorragias, como cualquier leucemia. Con frecuencia un debut brusco, es raro un hallazgo casual o un hallazgo en un paciente que no tenga síntomas.
puede ocurrir, pero no es lo más frecuente en absoluto. Afectación extramedular ocurre en un 30% de los casos, con afectación de piel, sistema nervioso central, tejido celular subcutáneo, incluso afectación de hueso. La infiltración cutánea, que es típica también de leucemia mieloide, sobre todo leucemias mieloides en niños más pequeños, tiene nódulos de consistencia blanda, violáceos, más frecuente en menos de un año y típico de la M5. También la infiltración del sistema nervioso central, que suelen ser más típicas en la M4 y M5, del sarcoma granulocítico, típico de la M2, en un 3% es la única manifestación de la enfermedad, y la hipertrofia gingival, que ocurre en un 10% de los pacientes. También la mayoría, o casi la mitad de ellos, van a tener hígado bazo y ganglios aumentados de tamaño. También puede ocurrir una hiperleucocitosis en torno al 15-20% de los pacientes. Lo que comentaba anteriormente, los blastos de la leucemia aguda van a ser de gran tamaño, van a tener, por tanto, un mayor riesgo de leucostasis con unas cifras de leucocitos que en otras patologías como la linfoblástica pues puede que no tuvieran, con afectación cerebral y pulmonar. También se asocia a complicaciones hemorrágicas que ocurren en un 2-4% durante las primeras 2 semanas, en ese momento en el que intentamos controlar la enfermedad con el primer ciclo de inducción. Son ciclos fuertes y que vamos a tener al paciente con múltiples toxicidades. Sistema nervioso central, confusión como cefalea, pulmón, edema pulmonar, fallo respiratorio, hemorragia pulmonar, y los niños de menos de 2 años de edad con afectación extramedular, más coagulopatía, tienen mayor riesgo de leucostasis. Coagulopatía es muy típica de algunas de ellas, sobre todo de la promielocítica, de la M3, el caso típico adolescente que nos informa que tiene una leucemia mieloide aguda en la plasia que veíamos en la analítica con un frotis característico y además clínica de sangrado y coagulopatía, pues tenemos que pensar en la promielocítica. Pero también puede ocurrir en otras formas, en otras leucemias mieloides como la M4 o la M5. La forma clínica más frecuente, epistaxis, petequia, sangrado gingival, menos frecuentes del sangrado digestivo o del sistema nervioso central. El 5% de los casos puede presentar una coagulación intravascular diseminada y que puede ser también secundario, no solo a la leucemia mieloide aguda, sino también a una infección concomitante. Estos pacientes generalmente vienen neutropénicos a la urgencia y tienen un riesgo de infección muy alto, tanto al inicio como a lo largo de todo el tratamiento. Y también tenemos que saber que tras el inicio del tratamiento pueden empeorar los signos de ciclo. El tratamiento es multifactorial. Tratamiento sobre el sistema nervioso central con quimioterapias intratecales. No siempre se necesita triple, a diferencia de la linfoblástica, si no tiene afectación solo es metotrexato. Inducción en esquemas de poliquimioterapia. Y el objetivo va a ser eliminar con la inducción 2 ciclos el 99% de las células blásticas, es decir, alcanzar una remisión completa. Luego la consolidación, que también es poliquimioterapia de alta intensidad, las dos, tanto la inducción como la consolidación. Y en determinados pacientes, ya incluso en primera remisión completa, se va a proceder a un trasplante de progenitores hematopoyético. Hablando de los tratamientos de la leucemia mieloide aguda, pues tenemos que remontarnos a la década de los 70-80 con el desarrollo de las quimioterapias que tenemos actualmente, con la incorporación de la citarabina, de los antiracíclicos de la daunorubicina, etcétera. Aquí también he reflejado en esta diapositiva una evolución histórica de la leucemia mieloide aguda. En el 77 se descubrió la translocación 15-17 típica de la promielocítica, en años posteriores la inversión del 16, y la 821, que ambas conforman, ¿no?, el core binding factor. En los años 80-85 la introducción del ATRA para la leucemia promielocítica, y luego en los años 90 las altas dosis de citarabina en la posinducción, en la consolidación, que se mantienen todavía actualmente. En el 95 se descubrió alteraciones en GATA1 en leucemia mieloide aguda y síndrome de Down, asociado también a este síndrome fundamental, el GATA1 en estos pacientes. El significado también pronóstico de los años 99 de la mutación de FLT3. Luego en el 2007-2009 pues ya beneficios en la detección de la enfermedad molecular y terapia para la promielocítica, que tiene una supervivencia actualmente muy muy buena, y los altatos de citarabina en la inducción, que se empezaron a incorporar en el 2009. A lo largo de toda la evolución de los diferentes protocolos, pues vemos cómo la supervivencia global en los años 70 pasaba de ser el menos del 20% a actualmente conseguir supervivencias globales en torno al 70%. Y esto es debido fundamentalmente a la mejora en los esquemas de poliquimioterapia, una inducción basada generalmente en 2 ciclos de antracíclicos citarabinas, y también utilizamos etopósito, aunque el etopósito es cierto que en adultos no demostró beneficios sustanciales, aunque en pediatría se sigue manteniendo. El empleo de antraciclinas alternativas a la daunorubicina no ha demostrado de forma sólida una mejora en las tasas de remisiones, y se investiga la utilización de una fórmula liposomal de daunorubicina y citarabina, un fármaco que se llama Vixeos, que
muchos conocerán, que actualmente lo tenemos en ensayo clínico y que en adultos sí que se puede utilizar, que combina las dos formas con la intención de reducir toxicidades, sobre todo a nivel cardiológico. Como comentaba, la asociación de topósido a este régimen no ha proporcionado beneficio, aunque se sigue utilizando, y la sustitución de daunorubicina por clofarabina no proporcionó mejorías significativas en la supervivencia libre de evento, por tanto, no se incorpora actualmente como primera línea. En cuanto a la consolidación, basada fundamentalmente en citarabina a dosis altas, ponemos en los protocolos citarabinas a 3 gramos, es necesario administrar un régimen intensivo de consolidación, aunque no está bien definido el número de ciclos. La mayoría de grupos internacionales lo aplica 2 o 3, siendo el esquema completo global de la leucemia mieloide aguda en torno a 4 o 5 ciclos, y luego el trasplante de progenitores hematopoyéticos únicamente para leucemias de alto riesgo. Estos esquemas de poliquimioterapia intensos con trasplante posterior, pues no pueden ir solos, van acompañados de una protección o tratamiento del sistema nervioso central con quimio intratecal, que puede ser triple o no, dependiendo de su afectación, y luego un soporte que es fundamental en estos pacientes con profilaxis antibacteriana, que lo que utilizamos en nuestro centro es levofloxacino para las fases de aplasia, profilaxis antifúngica, el de razoxano también se utiliza como cardioprotector y se intenta también la incorporación de fórmulas liposomales para disminuir esa cardiotoxicidad que tienen estos pacientes con el uso de antracíclicos, mitosantrona, etcétera. Esta es una diapositiva en la que refleja también los diferentes protocolos internacionales, sus resultados, el tipo de ciclos que utiliza y los años de seguimiento. Y vemos que hay un número de pacientes ya considerable con las tasas con remisión completa de en torno al 85-90%. El tiempo para llevar a cabo esa revisión completa, pues aproximadamente son 2 ciclos, los 2 ciclos de inducción, con unas supervivencias globales y libres de eventos en torno al 50-70%, dependiendo del grupo que estudiemos. Volviendo a los protocolos que hemos utilizado en nuestro país y en nuestro entorno más cercano, el protocolo NOFO, que actualmente se ha actualizado, pues vemos también cómo comparte los mismos resultados que comentaba anteriormente a lo largo de la evolución, ¿no?, de los tratamientos de los años 80 hasta ahora, pues hemos conseguido una mejoría sustancial en la supervivencia global y libre de evento de estos pacientes. Sin embargo, todavía hay que seguir trabajando en ello para conseguir unos resultados mejores. Este era el protocolo antiguo, que sí que está también vigente en algunos centros en nuestro país. Se excluyen los síndromes de Down y la M3, que tienen un protocolo diferente. Entonces, el objetivo es alcanzar la remisión completa después de 2 ciclos de inducción. Entonces, hay digamos que hay como 2 grupos, ¿no?, de riesgo. El grupo de alto riesgo, el grupo de riesgo estándar, y luego aquellos pacientes que no han respondido y que se van fuera del protocolo, por decirlo de alguna forma, después de esos 2 primeros cursos de inducción. Los grupos de alto riesgo se van a definir como aquellos pacientes que tienen una respuesta pobre tras el primer curso, definida como un 15% de células leucémicas en el día más 22, que es el primer día en el que ya tenemos que empezar a hacer médula ósea de evaluación y que se repetirán semanalmente hasta que tengamos una médula valorable. También aquellos pacientes con respuesta intermedia tras los 2 primeros ciclos de inducción, definida como más del 0,1% hasta el 5% y hasta menos del 5%, 4,9%, y presencia de mutación FLT3 y TD en ausencia de la mutación NP1. Estos pacientes, aunque respondan bien inicialmente, son de alto riesgo y van a recibir un trasplante en primera remisión completa. Luego tenemos pacientes de grupo de riesgo estándar. El paciente es aquel que alcanza la remisión completa tras 2 cursos de inducción sin reunir los criterios de alto riesgo, y los pacientes con inversión del 16, que he comentado previamente, pues tienen la particularidad que en este protocolo recibirían 2 cursos de consolidación en lugar de 3. Desde el protocolo esquema que hemos utilizado durante muchos años, un primer ciclo MEC, evaluación a partir del día más 22, un segundo ciclo ADE, evaluación a partir también del día más 22, y luego los pacientes que no alcanzaban remisión completa en este punto, utilizabas una terapia de rescate que ya no contemplaba el protocolo, y los pacientes que alcanzaban una remisión completa recibían un HAM, luego trasplante para aquellos de alto riesgo, y luego aquellos pacientes que no eran de alto riesgo ni inversión del 16, pues otros 2 ciclos de poliquimioterapia, y los pacientes que alcanzaban la remisión completa después de 2 ciclos siendo inversión del 16, pues se ahorraban ese primer ciclo de consolidación HAM y ya pasaban a una E3 y a un FLAP.
Es un poco también lo mismo que hemos comentado anteriormente. Una primera inducción, evaluaciones en el día más 22 y ya se definía cuándo empezar el siguiente ciclo. Si tenía enfermedad, lo empezaba inmediatamente. Si no tenía enfermedad, médula no valorable, pues iba repitiendo médulas semanalmente con una vigilancia muy cerca de estos pacientes, porque son pacientes que vienen con una enfermedad agresiva, a veces con deterioro funcional, una neutropenia prolongada y tienen un riesgo de infecciones muy alto. Luego una segunda inducción de pacientes que estaban en remisión completa de alto riesgo iban hacia un trasplante. Y aquellos pacientes que no eran de alto riesgo, pues continuar el protocolo con los esquemas de poliquimioterapia después de en la consolidación. Sí que me gustaría hablar de este nuevo protocolo del NOFO. El promotor es el Princess Máxima, en el que se llama CHIP AML22, en el que ya digamos que incorporamos fármacos dirigidos para la leucemia mieloide aguda, y que el objetivo que tiene es mejorar esos resultados del NOFO que comentábamos previamente. En un primer punto, el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, vamos a dividir al paciente si tiene expresión de CD33 a una randomización a recibir MEC con gentucumab o zogamicina o MEC sin el gentuxumab. Y luego aquellos pacientes que tienen alteración de FLT3 y TD con el NP1 no mutado, es decir, pacientes de alto riesgo, se va a poder utilizar un fármaco dirigido como es el quizartinib. Como ven, los protocolos de quimioterapia son similares, hablamos casi siempre de los mismos esquemas de tratamiento, MEC, AD, HAM, AE3 y EFLA. Y bueno, pues que aquí dejo la diapositiva para su consulta y es un protocolo que estamos utilizando actualmente en nuestro país, en España, en determinados centros, no está abierto en todos y que el objetivo que tiene es pues mejorar esos resultados del NOFO anterior. Luego un paciente muy particular es el paciente con síndrome de Down. Los datos epidemiológicos sabemos que la trisomía 21 predispone con mayor riesgo que la población general a leucemias, incluida la leucemia mieloide aguda, con un riesgo de 10 a 20 veces superior al resto de la población. El riesgo de desarrollar una leucemia mieloide aguda, en concreto una leucemia mieloide aguda M7 megakaryocytica, es 500 veces superior en el síndrome de Down que en la población normal. Esta leucemia mieloide aguda en el Down va a tener un buen pronóstico, pero en los pacientes sin síndrome de Down va a tener un pronóstico generalmente desfavorable. Además, es una médula muy fibrosa, las médulas cuesta técnicamente hacerlas, ¿no? Pero bueno, son típicas de este paciente con síndrome de Down. Esta es una gráfica en la que vemos pacientes con síndrome de Down versus pacientes sin síndrome de Down y vemos cómo el pronóstico, la supervivencia es superior en estos pacientes con este síndrome, en torno al 80% respecto a aquellos pacientes que no tienen síndrome de Down. Otro de estos artículos refleja cómo el paciente con síndrome de Down, paciente frágil a nivel orgánico, cómo se beneficia de protocolos de intensidad reducida con respecto a pacientes de síndrome de Down con protocolos de intensidad estándar, con un aumento muy destacado de la mortalidad tóxica y también incluso con pacientes sin síndrome de Down. Por lo tanto, van a tener un protocolo adaptados con menor dosis de antracíclicos, etcétera. Para ir finalizando esta charla general, vamos a ir hablando también de la leucemia transitoria del recién nacido, que ocurre típicamente en pacientes con síndrome de Down, que tiene una resolución espontánea, que un 20% de los casos va a dar un mielodisplásico y que los pacientes que tienen síndrome mielodisplásico, casi todos ellos van a desarrollar en un futuro una leucemia megacariocítica, una leucemia mieloide aguda. Tienen complicaciones potencialmente graves, las indicaciones del tratamiento no siempre se tratan, o tienen que tener una afectación orgánica que justifique su tratamiento y se utilizan esquemas de citarabina subcutánea a dosis bajas. Típicamente tienen la mutación en el GATA1, por tanto es muy importante el GATA en estos pacientes, su análisis y la monitorización posterior, aunque no desarrollen una leucemia mieloide aguda, hay que hacer una monitorización estrecha en los siguientes 2 o 3 años del diagnóstico de esta leucemia transitoria del recién nacido. Aquí he dejado una gráfica también en la que comparamos leucemia linfoblástica aguda con mieloide aguda y con la megacardioblástica en concreto. También la transitoria y el síndrome mielodisplásico, que es muy poco frecuente en pediatría. Y hacemos una comparación entre los niños con y sin síndrome de Down. Leucemia linfoblástica aguda tiene una incidencia del 80% en sin Down, un 60% en los que no tienen en Down dentro de lo que son las leucemias. Leucemia, a ver, ay, perdona. Vale, la leucemia, un segundo, perdona.
La leucemia aguda mieloblástica va a tener una incidencia en torno a un 20% en lo que son las leucemias sin síndrome de Down y un 40% en los pacientes con síndrome de Down. Es más frecuente en porcentaje, lógicamente no en números absolutos, y la megacariocítica quizás sea el caso más típico en el que casi el 62-90% de los casos de leucemias mieloides en síndrome de Down van a ser de esta estirpe, la mesitela megacariocítica versus un 6% de los casos en los niños que no tienen síndrome de Down. Leucemia transitoria es típico de estos pacientes, 10% de los neonatos con la trisomía 21 no se observa en aquellos pacientes que no tienen síndrome de Down y la mielodisplasia también es más frecuente en pacientes con síndrome de Down en ese punto de la alteración del GATA1 mutado, etcétera, que va a derivar luego a una leucemia mieloide megacariocítica M7. Con esta charla, uy, ya pues ya quería terminar esta sesión que ha sido, es básica de las alteraciones, o sea, unas pinceladas generales de lo que es la leucemia amiloide aguda. Luego, en las siguientes clases tendremos una específicamente solo de las alteraciones citogenéticas, hablaremos de los diferentes subgrupos que hay moleculares. Luego, la otra sesión que daremos van a ser de nuevos fármacos en esta patología, ensayos clínicos, etcétera. Y hablaremos también de ese protocolo nuevo para que tenemos actualmente vigente en nuestro país y en muchos países de Europa. Pues muchas gracias por la atención. No sé si hay alguien conectado que os quiera preguntar algo. Y bueno, si no hay nadie, creo que no hay nadie, dejo de grabar y tienen mi correo para preguntar cualquier duda que tengan.